Ok, hermanos, bien. Hoy quiero compartirles un mensaje que habla acerca de lo que somos nosotros como iglesia del Dios vivo. La iglesia, hermanos, ha prevalecido más de 2000 años o 2000 años porque primeramente es la iglesia del Dios viviente. Jesús es el autor y el consumador de la fe, es Dios. Nosotros somos un movimiento que representa la voluntad de Dios, no la voluntad de un hombre, no la voluntad de un iluminado. Representamos la voluntad del absoluto, de Dios Todopoderoso. Por eso es que la iglesia puede prevalecer hasta este momento y por eso es que la iglesia va a seguir prevaleciendo hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque es un movimiento que Dios respalda y que Dios quiere que esté activo aquí en la tierra. Otra característica que tiene la iglesia, por la cual hasta este momento está presente y seguirá presente, es porque ha habido personas que han creído. Ha habido personas que han entendido que sin Jesucristo la vida no tiene sentido. Ha habido personas que cuando se han declarado hijos de Dios, comprueban que la vida cambia. Y eso hace que uno, el cristiano, el creyente, permanezca, crezca y desarrolle la fe, de tal manera que se transmite a otras generaciones, y así es como la iglesia prevalece, hermanos. Pero la iglesia, hermanos, necesita de nosotros. Nos necesita, hermanos, la iglesia. El Señor ocupa de nosotros. Dice Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? La iglesia. Nosotros hemos creído el mensaje y se ha revelado el poder del Señor. Por eso es que estamos aquí. Pero necesitamos, hermanos, no perder de vista esto, de que el Señor nos usa, de que el Señor ocupa de nuestras vidas para que la iglesia siga y siga y siga. Amén. Bien, hoy les quiero hablar entonces de personas ordinarias con metas extraordinarias. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos personas ordinarias, pero al ser cristianos tenemos metas extraordinarias. Todos los cristianos, hermanos, debemos de tener esa meta extraordinaria de vivir para el Señor, de esforzarnos en nuestra vida cristiana para honrar el sacrificio de la cruz. Y es extraordinario, hermanos, porque no lo hace la persona ordinaria, no lo hace el común del mundo, lo hace solamente aquel que conoce la verdad, solamente aquel que ha sido alcanzado con el mensaje de salvación. Por eso son personas extraordinarias los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros somos personas extraordinarias, hermanos. Y el Señor quiere que sigamos así, que sigamos teniendo esas metas extraordinarias. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro Dios no es un Dios promedio, no es un Dios poco, no es un Dios apocado, no es un Dios que ahorita está y mañana no. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios grande, grande. Y en ese sentido nosotros debemos ser también, de creer quién es nuestro Señor, para tener esa capacidad de movernos en cosas extraordinarias, porque cualquier persona común, ordinaria, puede ser usada grandemente por Dios, pero imagínense, un hijo de Dios, ¿cuánto más puede ser usado por Él? Tenemos ese privilegio, hermanos, y Dios nos va a usar cuando creamos que podamos hacer grandes y maravillosas cosas. Él quiere que tengamos la osadía de tener una meta y visión extraordinarias. Las amas de casa, hermanos, deben buscar ser la mejor ama de casa. La esposa debe de buscar ser la mejor esposa. El esposo debe de buscar ser el mejor esposo. El trabajador debe buscar ser el mejor trabajador. El músico debe esforzarse por ser el mejor músico. El ujier debe esforzarse por ser el mejor ujier. El maestro debe esforzarse por ser el mejor maestro. Todos debemos esforzarnos, hermanos, para ser personas extraordinarias, dar lo mejor de nosotros para el reino. Por eso el Señor dice que seamos osados, que seamos atrevidos, audaces,
resueltos. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, iglesia. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Fíjense, hermanos, tenemos que darle la gloria a Él, porque por Él vamos a poder hacer cosas que no imaginábamos mediante su gran poder que actúa en nosotros. Pero tenemos que creerlo, hermanos. Esa declaración de la palabra resume todo. Nos dice que Dios puede hacer más de lo que pudiéramos atrevernos a pedir o imaginar. Dios lo hace por su poder, pero lo hace a través de nosotros. Así que debemos colaborar con Él. Como les decía, la iglesia ha prevalecido, hermanos, porque es de Dios, pero también porque hemos creído. Y debemos esforzarnos para que esa fe alcance a otros. Debemos hacer las cosas bien para que seamos atractivos como cristianos y para que Dios, sobre todo, sea atractivo y otros crean. El Señor se mueve a través de su iglesia. El Señor hace cosas extraordinarias a favor de su iglesia, a favor de usted, de cada uno de los que estamos aquí. El Señor se mueve, eso lo debemos de creer. Entonces, hermanos, debemos colaborar con el Señor. Debemos estar dispuestos, nuestro corazón debe estar dispuesto a que Él se mueva con gloria y con poder, con gloria y con poder. ¿Y cómo vamos a cooperar con el Señor, hermanos? ¿Cómo vamos a permitir que Él se mueva en nuestras vidas? Siendo atrevidos y osados. Debemos ser atrevidos en nuestra fe, hermanos, y en nuestras oraciones. Nuestra fe debe de ser sin límites, hermanos. Debemos de creer lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Si el Señor pone un sueño, un anhelo en su corazón, créalo, créalo. Porque si es de Dios, se puede hacer. El Señor jamás va a poner en nuestros corazones algo imposible. Desde el momento en que el Señor pone una idea, una meta, una visión en nuestro corazón, es porque es factible, es posible realizarlo. Pero nosotros debemos de creerlo y Él nos va a usar grandemente. Entonces tenemos que ser atrevidos y osados en nuestra fe, en nuestras oraciones. Porque puede pasar que quizás no tengamos la fe suficiente o no estemos creyendo o pidiendo lo suficiente. Cuando Dios está ahí, hermanos, y nos quiere usar. Dios está ahí. Necesitamos estirar nuestra fe para llegar a lugares nuevos. La fe es necesaria, hermanos. Debemos ser personas ordinarias con metas extraordinarias. Eso es lo que debemos ser como cristianos. Dios no nos escogió nomás porque sí, iglesia. Dios nos escogió deliberadamente. A cada uno de los que estamos aquí, Dios se fijó en nosotros y se acercó. Se acercó mediante su espíritu, nos inquietó y fuimos sensibles a su llamado. Pero nos llamó para que fuéramos un factor de cambio, hermanos. Para eso se fijó en cada uno de nosotros. Si estamos aquí, es porque el Señor sabe que tenemos potencial. Si el Señor, hermanos, lo ha elegido, si el Señor la ha elegido, es porque el Señor confía en usted, porque el Señor sabe que usted tiene el potencial para ser esa persona extraordinaria que Él desea. Dice 1 Corintios 1 del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué hermosa palabra, hermanos, que nos está diciendo aquí el Señor. Saben que yo los escogí porque yo sé que ustedes tienen el potencial para asombrar el mundo. Yo sé que ustedes tienen el potencial
que ocupo para que mi iglesia siga creciendo, para que mi iglesia siga desarrollándose, para que mi iglesia siga alcanzando a más. Yo te alcancé a ti para que tú seas el factor de cambio. Yo te alcancé a ti para que tu vida ya no sea igual. Yo te alcancé a ti para que tu vida sea testimonio y otros vengan a conocerme. Eso es lo que el Señor nos dice en esta palabra, hermanos. Dios nos estima, hermanos, y nos aprecia de una manera muy especial para su gloria. Somos importantes para el Señor. Correspondamos a esa confianza que Él ha puesto en nosotros. Y cumplamos esta palabra, hermanos. Avergoncemos a lo fuerte, a los sabios. Porque a veces como cristianos nos ven menos, hermanos. Pero tenemos que demostrar que somos personas extraordinarias. Y con el Señor en nuestro corazón, con el Espíritu Santo guiándonos, vamos a callar toda boca mentirosa que se levante contra la iglesia de Dios. Pero tenemos que ser fuertes, hermanos, y creer en esa presencia que el Señor ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo que nos da poder para hacer la voluntad de Dios. Aquí Pablo nos dice que lo que Dios escoge y por qué lo escoge. El Señor escoge lo que para el mundo es necio, para avergonzar a los sabios, y lo que el mundo llama débil, para avergonzar al fuerte. Dios nos eligió no por un accidente. Creamos que lo hizo porque sabe que podemos servirle a sus propósitos. El Señor confía en nosotros, iglesia. Él nos estima y nos aprecia de una manera muy personal para su gloria. Tenemos esa oportunidad todos los días, hermanos, de hacer cosas extraordinarias con nuestra vida ordinaria. Solo tenemos que dejarnos usar por Dios para impactar a nuestra generación, a nuestra casa, a nuestra familia. Si estamos aquí, hermanos, es porque somos salvos. Si estás aquí es porque eres salvo, porque conoces a Jesús, porque sabes quién es Jesús. Por eso estamos aquí. Y es necesario saber lo siguiente. Primero, que Dios usa a las personas que son fieles sobre las cosas pequeñas. Una manera de movernos en eso extraordinario es ser fiel en las cosas pequeñas. Dios nos va a usar así, hermanos. Muchas personas no quieren las cosas pequeñas. Nuestra naturaleza siempre quiere lo grande, lo mejor, lo número uno, lo que se ve, lo que se nota, lo que nos da un lugar, lo que nos da autoridad. Eso quiere nuestra naturaleza, hermanos. Y no, por naturaleza rechazamos las cosas pequeñas. Pero en el reino de Dios no es así, hermanos. El reino de Dios es al revés. Tenemos que ser fieles sobre las cosas pequeñas. Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. En Lucas 6:10. Eso dice el Señor. Y es una enseñanza precisamente para que sepamos que tenemos que empezar a serle fiel al Señor en lo poco. Podemos empezar a hacer cosas que quizás consideremos pequeñas, hermanos, pero si las hacemos bien, si nos empeñamos a hacerlas con excelencia, van a hacer el cambio y van a hacer las cosas de ordinario a extraordinario. ¿Pero por qué? Porque sabemos que así quiere el Señor, que seamos fieles en lo poco. También en Lucas 22:26 el Señor enseñó que el que quiera ser el mayor debe ser el siervo de los demás. Tenemos que servir. Y en ocasiones, como les decía, no nos gusta servir. Es más placentero para nuestra naturaleza pecaminosa ser servidos. Pero el Señor nos dice que el que quiera ser mayor debe ser el siervo de los demás. Esa es una manera, hermanos, en que podemos hacer las cosas extraordinarias. En el reino de Dios lo poco es mucho. El reino de Dios está contrario al mundo, hermanos. En el reino de Dios hay que dar para recibir, hay que morir para vivir. Hay que ser humilde para ser exaltado. Así son las reglas en el reino de Dios, hermanos. Y lo poco,
Las cosas pequeñas, si las hacemos bien, de manera extraordinaria, para Dios son grandes cosas. Son grandes cosas. Porque las cosas que comienzan como nada, Dios las va a exaltar y las va a hacer algo importante. Dios es el que da el crecimiento después de que obedecemos. Dios nos va a dar el crecimiento, hermanos, y nos va a dar una segunda oportunidad si en las cosas pequeñas somos fieles, si en las cosas pequeñas obedecemos. Mientras no seamos fieles, mientras no seamos obedientes en una situación, en una prueba, no vamos a pasar al siguiente nivel. No vamos a pasar al siguiente nivel de bendición. No vamos a ser bendecidos con otra cosa mayor. Pero debemos entender esto, que debemos empezar a considerar las cosas sencillas como algo extraordinario que Dios pone en nuestras manos para hacer. Porque Dios quiere que seamos fieles en lo poco, y Él nos va a ir dando más, nos va a ir dando más. Podemos pensar que lo que estamos haciendo no es para nosotros, que merecemos algo mejor, pero si estamos seguros que nos movemos en la voluntad de Dios, nos va a bendecir. Solo seámosle fieles a Dios, creamos en su palabra, estemos seguros que estamos moviéndonos en la voluntad de Dios y Él se va a encargar, iglesia. Él se va a encargar de hacer las cosas grandes. Nada que el Señor pone en nuestras manos igualmente es pequeño, hermanos, porque viene de Él. Y en Él todo es grande. Nuestra humanidad puede considerar las cosas pequeñas. Nuestra naturaleza caída puede creer que algo es pequeño. Pero si Dios lo pone en nuestras vidas, creamos que es algo grande. Es algo grande, aunque el mundo lo catalogue, lo califique como pequeño. Pero nosotros no nos movemos, como ya veíamos, por los razonamientos del mundo. Entonces, mis hermanos, seamos fieles en lo poco. Número 2, Dios usa a las personas que quieren llevar fruto para Él. Tenemos que dar fruto, hermanos. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Cuando empezamos a dar frutos, el Señor se encarga, hermanos, de que sigamos dando fruto. Pero media el trato de Dios, la limpieza de Dios. Porque si queremos seguir dando fruto, debemos de permanecer limpios, debemos de permanecer sin desenfocarnos de la voluntad divina. Porque en ocasiones podamos dar un fruto o dos, pero si no permitimos que el Señor nos dé mantenimiento, que el Señor nos pode, que el Señor nos limpie, podemos dejar de dar frutos. Y al dejar de dar frutos, hermanos, para la gloria de Dios, regresamos a lo ordinario de nuestra vida. Tenemos que vivir en el lado extraordinario de la vida, aunque seamos personas ordinarias. El hecho de ser cristianos, iglesia, hermanos, nos da la capacidad de hacer cosas extraordinarias, pero debemos de creerlo y debemos de movernos en esa conciencia de que Dios está con nosotros, de que Él nos ha dado el poder. Si le correspondemos, hermanos, con nuestra vida, Dios es fiel y nos va a responder y nos va a respaldar. Entonces tenemos que dar fruto. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a que Él trate con nosotros. No siempre va a ser placentero el trato de Dios para nosotros. Puede ser doloroso, no nos va a agradar, pero hay que confiar en Él. Vale la pena, hermanos, vale la pena. No se conforme con un fruto nada más, con una temporada o 2 temporadas, con una cosecha, con 2 cosechas. Siga sembrando en el reino de Dios y va a seguir dando fruto. Siga cosechando los frutos, siga dando frutos. Pero déjese tratar por el hortelano que es Cristo, por el jardinero, por el horticultor, por el Señor de la viña.
Y siempre vamos a estar listos y preparados para seguir dando fruto, para seguir moviéndonos en lo extraordinario, que es lo que quiere el Señor. Probablemente, hermanos, existan muchos cristianos que no tienen talento, pero no le permiten a Dios hacer lo necesario en sus vidas y así prepararlos para llenar una posición de servicio. Podemos decir, no, es que yo no tengo talento, es que yo no sé. Hermanos, todos tenemos un don, todos tenemos un talento. Si el Señor está en nuestro corazón, el Espíritu Santo también está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita para la buena obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir, nosotros como cristianos, que no hay talento, que no podemos hacer cosas extraordinarias. Sí las podemos hacer, hermanos, pero permitámosle a Dios que se mueva en nuestras vidas. Esa es la clave, esa es la llave que abre las puertas a la bendición, a hacer bendición para otros. Mientras no, hermanos, si no nos dejamos en las manos de Dios, Él no nos va a usar. Y qué triste, hermanos, sabernos salvos y no dar fruto. No dar fruto. Porque en su momento el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con la salvación que te di? Tenemos que permitirle al alfarero moldearnos, hermanos, y al fuego que nos refine. Nunca debemos querer las cosas de inmediato. Es un proceso, hermanos, pero si queremos, lo vamos a lograr. Si queremos dar fruto, lo vamos a lograr. Permitámosle a Dios que nos moldee, que nos refine, para seguir dando fruto, tras fruto, tras fruto, para seguir estando en lo extraordinario continuamente, para la gloria de Dios. Otra cosa que Dios hace para ser personas extraordinarias es que Dios usa a los que se quedan en el camino angosto. ¿Cuántos están en el camino angosto? Todos estamos en el camino angosto, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, hazte para allá porque estamos muy en el camino angosto. Vamos apretados, pero es el mejor camino, hermanos. Es el mejor camino que podemos transitar en nuestra vida, el camino angosto. Ahí es donde vamos y Dios nos va a usar ahí. Si nuestra vida se mueve en los valores del Evangelio, hermanos, vamos a ir contracorriente, por supuesto. Pero ir contracorriente, ir en ese camino angosto, implica un compromiso personal para el reino de Dios. Si nosotros permanecemos en ese camino, vamos a poder tener, o poder llegar, mejor dicho, a hacer cosas extraordinarias. En el camino ancho, hermanos, yo creo que todos, o los que anduvimos ahí, no hicimos cosas extraordinarias, hicimos lo que todo el mundo hace. Hicimos lo que todo el mundo hace. Pero ahora, cuando uno ha tenido la oportunidad de vivir un antes y un después de Cristo, sabemos que lo que creemos que es extraordinario en el camino ancho, no lo es. Al contrario, es muerte. Es muerte, es tristeza, es enfermedad, es pobreza, es depresión. Pero si nosotros aceptamos ese compromiso y entrega, vamos a soportar la presión, hermanos, de no ser como la mayoría. No podemos ser como la mayoría que van por el camino ancho y cómodo. El creyente que le sirve al Rey de Reyes no puede ser una persona promedio que simplemente viva la vida. Tiene que ser una persona que ha decidido ser eficaz para Dios. Dice la palabra que hagamos todo como para Dios, con excelencia. La palabra nos invita a que hagamos las cosas con excelencia, hermanos. Y también dice que la excelencia de obras va a provocar envidia. Pero no se perturbe usted por eso, hermanos. Al contrario,
si es criticado, si es envidiado porque hace las cosas extraordinarias, si hace las cosas con excelencia, dele la gloria a Dios. Significa que está en la voluntad perfecta, agradable y buena de Dios, que está haciendo buenos frutos para el reino. Entonces tenemos que esforzarnos, hermanos, por la excelencia, por hacer las cosas bien, de una manera eficaz para Dios. En el camino estrecho no vamos a estar solos. El Señor nos va a acompañar. Y en esa compañía, hermanos, es una magnífica oportunidad para conocerlo, para hablar con Él, para identificarnos, para aprender de Él. Esa es una de las muchas bendiciones que hay. El caminar el camino angosto, hermanos, que es un camino donde el Señor va con nosotros y donde nosotros vamos con Él y donde nosotros tenemos la oportunidad de conocer, de saber cómo ser extraordinarios, porque el Señor nos lo revela, porque el Señor nos dice, porque el Señor nos capacita. Eso es lo que quiere el Señor. Otra cosa que Dios hace es que Dios usa a las personas que toman sabias decisiones. Dios nos va a usar, hermanos, si tomamos sabias decisiones. ¿Cómo vamos a tomar sabias decisiones, hermanos? Leyendo la palabra de Dios, primeramente. Orando para que la voluntad de Dios sea revelada. Poniendo a Dios en cada uno de nuestros proyectos y planes. La Biblia, hermanos, habla de sabiduría de principio a fin. La Biblia es la verdad. De ahí la importancia de leerla. Si nosotros queremos estar capacitados para tomar buenas decisiones, leamos la palabra. En la medida que uno se compenetre en lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros, hermanos, vamos a mejorar nuestras capacidades, nuestro rendimiento. Vamos a ser mejores para el reino de Dios. Nuestros dones, nuestros talentos, las habilidades, las capacidades que Dios ha puesto en nuestras manos se van a potenciar. Porque nos vamos a estar moviendo en la verdad, en la sabiduría mayor que existe, en la única sabiduría que existe. Por eso, hermanos, debemos de ser personas que toman sabias decisiones. Tenemos que ser sabios siempre en todas nuestras decisiones y elegir siempre lo que el Señor ha puesto por bendición, para que nosotros también bendigamos a otros. Esa es una clave, hermanos. Tenemos que recibir la bendición para que otros también sean bendecidos con nuestras decisiones correctas, con nuestro buen actuar cristiano, con nuestro actuar extraordinario. Dice la palabra en Deuteronomios 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la clave, hermanos, para tomar buenas decisiones. Escoger la vida, escoger seguir a Dios, creer en su palabra, movernos en ella. Dios quiere que tomemos sabias decisiones porque no nos afectarán solamente a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Nuestras decisiones impactan a los que nos rodean, hermanos. Los demás aprenden de lo que nos ven hacer, de lo que nos ven decidir. Si no somos generosos, los que están cerca de nosotros tampoco serán generosos. Si nosotros criticamos, los que están cerca de nosotros criticarán. Si somos personas negativas, también serán negativas. Enseñamos más con nuestras acciones y por nuestras decisiones de lo que jamás podríamos enseñar con nuestras palabras. Por eso la importancia de tomar sabias decisiones. Entonces, hermanos, leamos la palabra para poder tener elementos y tomar buenas decisiones. Punto 5, Dios usa a las personas que no se dan por vencidas. Dios nos quiere usar, hermanos, porque sabe que no nos vamos a dar por vencidos. Dios quiere que su iglesia siga avanzando, porque sabe que hay personas que va a usar y no se van a dar por vencidas.
Esos somos nosotros, iglesia. Esos somos nosotros, que vamos a hacer cosas extraordinarias, aunque vivamos en una civilización que promueve la facilidad de las cosas, en una cultura que dice ten mucho con el mínimo esfuerzo. Nosotros sabemos, hermanos, que no es así. Nosotros debemos de vivir esforzándonos, siendo valientes, como le dijo el Señor a Josué. Solo esfuérzate y sé valiente. Y también le dijo que nunca se apartare de él el libro de la ley. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos, que no nos demos por vencidos, que sepamos que vamos a sufrir, vamos a batallar quizá, pero vale la pena el esfuerzo para ser extraordinarios, para que el reino de Dios siga creciendo, para que la iglesia trascienda a la siguiente generación. Esa es una responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros y no nos podemos dar por vencidos, hermanos. No nos podemos dar por vencidos. Al contrario, debemos movernos en ese poder que el Señor pone en nosotros para hacer cosas extraordinarias, grandes, señales, prodigios, milagros. Pero creamos, tengamos esa fe que el Señor quiere que cada uno de sus hijos tenga, fuerte, audaz. Porque el mundo, hermano, nos dice, no te esfuerces, hombre, cómpralo. Y pensamos que en la iglesia puede ser igual. No, aquí no se compra nada, hermanos. Aquí todo es por esfuerzo de vida cristiana. Aquí es todo es por esfuerzo de ir en el camino angosto. Aquí todo es por el esfuerzo de seguir a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo, aunque la civilización promueva esa facilidad en las cosas. Siempre vamos a estar trabajando, hermanos. Fuimos hechos para trabajar. El trabajo no es producto del pecado. Porque antes de que Adán y Eva pecaran y que el Señor les dijera, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan, versos atrás dice que el hombre trabajaba. Entonces no consideremos el trabajo como una maldición, el esfuerzo como una maldición, considerémoslo una bendición. Consideremos la oportunidad que Dios pone cada día en nuestras manos para hacer grandes cosas para su reino. Eso es lo que quiere el Señor, usarnos, que seamos un pueblo trabajador y dedicado a hacer las cosas bien. Miren, hay una historia, dice, algunas abejas fueron llevadas al espacio exterior para estudiar su reacción al estar en un ambiente sin gravedad, sin peso. En el ambiente sin gravedad pudieron flotar sin esfuerzo. El reporte sobre el experimento se resume en estas palabras: les gustó el paseo, pero murieron. ¿Por qué murieron, hermanos? Porque las abejas son unos insectos activísimos, que siempre están trabajando. Son como las hormigas también. Y la vida de una abeja no puede ser concebida como estática. Siempre están volando, siempre están por ahí zumbando, recogiendo miel, recogiendo polen, trabajando en la colmena, pero nunca están quietas. Y qué buena miel dan, ¿verdad? Así igual nosotros, hermanos, si trabajamos, si nos esforzamos, si somos determinados a seguir los caminos que el Señor ha marcado en nuestro corazón, vamos a hacer grandes cosas también que los demás van a disfrutar. Y la gloria de Dios va a ser exaltada, hermanos, porque nos atrevemos a creer y no nos damos por vencidos. Nos atrevemos a creer que la vida cristiana es de esfuerzo, es de trabajo, es de dedicación, pero también es de resultados, hermanos, y es de bendición. Es una vida que da muchas satisfacciones, pero no hay que darnos por vencidos. Fuimos creados para eso, para trabajar, para esforzarnos, para involucrarnos, para luchar, para no darnos por vencidos. La palabra de Dios nos da algunos ejemplos de personas que no se dieron por vencidas. Está la viuda y el juez injusto de Lucas 18. Conocen la historia. La mujer con flujo de sangre de Mateo 9. Y Zaqueo de Lucas 19, entre otros. Estos son ejemplos que la palabra pone de personas que no se dieron por vencidas,
que querían poner su vida en una situación extraordinaria, porque sabían que se estaban moviendo nada más en lo ordinario y que nunca iban a salir de ahí. Y ellos necesitaban hacer un esfuerzo para poder tener ese toque del Maestro, esa bendición que los pusiera en un plano extraordinario. Ellos persistieron, hermanos, para lograr sus objetivos. Por ejemplo, la viuda logró justicia. La mujer con flujo de sangre se esforzó y aunque toque el borde del manto del Señor, dijo, y lo tocó y recibió el poder sanador de Cristo, pero se esforzó. Y el chaparrito Zaqueo, hermanos, no podía ver, pero dijo, ¿qué hago? Me subo a un árbol, un sicómoro. No se dio por vencido. ¿Qué hubiera dicho? Yo quiero conocer al Mesías, yo quiero conocer a Jesús, pero la multitud no me deja verlo. Me voy a la casa mejor. Tengo ahí algunos impuestos todavía que no he contado. Pero él, hermano, se esforzó y la salvación llegó a su casa, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque se esforzó, porque no se dio por vencido. Igual nosotros, hermanos, no podemos darnos por vencidos. Si estos tres hubieran pensado, me gustaría hacer eso, pero desearía tener aquello, pero me encantaría servir, pero, y puros peros, hermanos, pues, nomás no. Así, hermanos, no vamos a vencer. Al contrario, vamos a ser vencidos. Y hay que rehusarnos darnos por vencidos, hermanos. Recordemos lo que dijo Pablo. Él dijo que olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta era lo más importante que él hacía. Él lo dice en Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No se dio por vencido Pablo, hermanos. No se dio por vencido. Pablo sabía quién era él, pero sabía más quién era su Dios. ¿Sabemos nosotros quiénes somos? ¿Sabemos quién es nuestro Dios? Por supuesto que sí. Entonces podemos hacer cosas extraordinarias. No nos podemos dar por vencidos. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él adiestra nuestras manos para la batalla, y con Él vamos a saltar los muros. Eso lo dice la palabra, eso lo dice la Biblia, y es verdad. Y nosotros, como personas ordinarias, debemos hacer cosas extraordinarias una vez que tenemos la fe instalada en nuestro corazón. Estamos capacitados, hermanos. Imaginémonos si Pablo hubiera dicho, hasta aquí ya. Pablo fue un hombre grandemente usado por Dios, porque él sabía qué tan grande era su Dios. Ese encuentro que tuvo lo marcó. Y quizás nosotros no hemos sido derribados de un caballo ni hemos sido enceguecidos, pero hemos tenido encuentros con el Señor Jesús. El mismo Señor que se encontró con Pablo se ha encontrado con cada uno de nosotros y nos ha capacitado para hacer grandes cosas también, para no seguir siendo gente ordinaria, para ser gente extraordinaria, para hacer una iglesia que siga avanzando, para hacer ese movimiento que Él encabeza y que Él inauguró en la historia de la humanidad, para que siga trascendiendo al futuro, para que siga salvando a más, para que siga habiendo más adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, iglesia, que nos movamos del ordinario a lo extraordinario, y lo podemos hacer. Para terminar, hermanos, vamos a ser usados por Dios si somos fieles sobre las cosas pequeñas. Vamos a ser usados por Dios si queremos llevar fruto para Él. Vamos a ser usados por Dios si caminamos el camino angosto.
Vamos a ser usados por Dios si tomamos sabias decisiones. Y vamos a ser usados por Dios si no nos damos por vencidos. Esos, hermanos, son claves, son principios que nosotros debemos de tener presente en todas nuestras actividades, en el día a día. Todos contamos con un increíble potencial y capacidad. Dios mismo en nuestros corazones, iglesia. Podemos hacer grandes cosas. Tenemos que desarrollar el potencial que Dios sabe que tenemos. Por eso se fijó en nosotros, iglesia, en usted, en cada uno de los que están aquí. Dios se fijó porque sabe el Señor que ustedes pueden hacer grandes cosas. Puede ser que sea un proceso largo, doloroso, donde quizás no se vean resultados pronto, pero se da de beneficio a largo plazo. Eso que ni qué. Es de beneficio a largo plazo el perseverar en los caminos de Dios. Si le permitimos que a Dios desarrolle nuestras cualidades, hermanos, nuestros dones, si empezamos a servir, estamos invirtiendo en el futuro. La clave más importante para llegar a hacer todo lo que Dios tiene para ti es no darte por vencido, ser una persona ordinaria con metas extraordinarias. Amén. Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios. Debemos tener siempre presente, hermanos, estos principios que el Señor quiere que adoptemos como un estilo de vida. Los cristianos, les decía, tenemos el gran privilegio de representar a Dios aquí en la tierra. Tenemos esa gran responsabilidad también de que la iglesia siga creciendo. Y así como antes hubo quienes creyeron el mensaje y recibieron el poder, como dice Isaías 53, verso 1, así nosotros también, iglesia, así nosotros también. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién? Nosotros, iglesia. ¿Y qué vamos a hacer con ese mensaje? ¿Qué vamos a hacer con ese poder que el Señor ha depositado sobre nosotros? ¿Nos vamos a quedar con él? ¿Lo vamos a almacenar? ¿Vamos a hacer baterías del poder de Dios, estar ahí para cuando se ofrezca? Tenemos que poner en marcha, en práctica, el conocimiento de la verdad y el poder que el Señor ha depositado en nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. No seamos como las baterías que nomás almacenamos energía, seamos como esas baterías que se usan y que el Señor nos va a usar. Así debemos de pensar. El Señor nos ha revelado su verdad y nos ha dado poder. Nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de dejar lo ordinario para ir hacia lo extraordinario, pero tenemos que creer, tenemos que movernos en eso. Vamos a orar. Padre bendito, yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque nos has llamado a todos con un propósito, Padre. Cada uno en tu iglesia, Señor, tú te fijaste en él, en ella, porque sabes, Señor, que tiene el potencial, tiene la capacidad para hacer grandes cosas contigo en su corazón. Te agradecemos, Padre, esa distinción que has puesto sobre nosotros y te pedimos, mi Dios, que cada uno de los aquí congregados tengamos siempre, Señor, presente estos principios para movernos del ordinario hacia lo extraordinario, Padre. Que siempre te demos a ti la gloria y la honra, mi Dios. Que siempre nuestra vida, Señor, sea un reflejo de lo que hay dentro de nosotros, de ti, bendito Espíritu. Que correspondamos a ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz. Ese sacrificio que nos abrió nuevamente el camino hacia el Padre. Ese sacrificio que nos garantiza una eternidad contigo, Señor. Ese sacrificio, Padre, que nos ha dado la capacidad de ser testigos tuyos aquí en la tierra, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendito Padre, yo te pido, Señor, que nos acompañes cada día, que nos acompañes cada instante, Señor. Que no se nos olvide, Padre, que somos llamados con un propósito, que somos llamados, Padre, a que tus nuevas sean conocidos por otros, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. No queremos conformarnos, Señor, con lo poco. Queremos más, Señor, queremos más, Padre. Pero queremos ser obedientes, mi Dios. Queremos serte fieles en lo poco, Señor, para que tú nos pongas en otro nivel, Señor. Aleluya. Gracias, bendito Dios.
Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, Padre, porque tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso que nos ha salvado, Señor. Nos ha puesto aquí en la iglesia, Padre, con el propósito, Señor, de ser sal y luz, con el propósito, Señor, de que tú nos uses para tu gloria, Dios. Te alabamos, bendito Padre, te bendecimos y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas poniendo en nosotros el querer y el hacer, Señor, según tu buena voluntad, porque hemos descubierto, Padre, que es lo mejor que podemos hacer, tu voluntad, Padre, porque hemos descubierto, Señor, en nuestra vida, lo hemos practicado, Señor, y podemos comprobar que si nos movemos en tu victoria, Señor, que si nos movemos en tu voluntad, bendito Dios, el éxito, Padre, está al alcance. Solo ayúdanos a creerlo, Padre. Solo ayúdanos a movernos, Señor, de ese estadio de ordinario, Señor, a un estadio, Señor, de extraordinario, bendito Dios. Queremos ser una iglesia, Padre, que impacte esta ciudad. Una iglesia, Señor, que contribuya a que tu evangelio sea conocido por muchos, Padre, y que todos sepan que hay un Dios vivo aquí en La Paz, que hay un Dios todopoderoso en Baja California Sur, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos ha salvado, que hay un Dios que ha depositado su confianza en nosotros, bendito. Gracias, eterno, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos por siempre, mi Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Padre, a movernos en ti, Señor, a tener presente siempre que tú quieres lo mejor. Aleluya. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado, porque tú nos has dado un mensaje, Señor. Lo tomamos, Padre, lo sembramos en nuestro corazón y salimos de este lugar fortalecidos y sabiendo que vamos a hacer cosas extraordinarias para tu gloria. Amén. Gracias, bendito Dios. Dios les bendiga, iglesia. Llévense este mensaje, muévanse en el campo de lo extraordinario, alarguen la fe, estiren la fe, oren, lean la palabra y crean que el Señor va a respaldar esa fidelidad porque Él es fiel. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Alabamos al Rey y nos despedimos y levantamos la ofrenda misionera. Bendiciones, iglesia.